esta enseñanza que vamos a ver, si mal no me equivoco, la voy a tener que dividir, si mal no me equivoco, en 4 partes, porque es un tema muy extendido. Entonces, hoy vamos a ver una parte, la primera parte, posteriormente subiré la segunda y así sucesivamente. ¿La iglesia se va antes o después? Esta es una pregunta y ese es el debate que divide a los cristianos y que la gran mayoría de pastores no lo habla, no lo cuenta, no lo dice. Entonces, de una vez vamos a dar inicio con esta introducción del tema que vamos a ver. Entonces, ya para muchos, ya cuando dice la iglesia se va antes o después, ya vamos a ver que eso es un tema que es de pleitos que se ven cotidianamente en redes sociales con muchas posturas, etcétera, y vamos a tocar ese tema. Vamos a irlo viendo. Entonces, ahora, para iniciar, mis hermanos, imaginémonos en su mente y en la mía, imaginémonos esta escena. Están dos hermanos, dos cristianos, dos hermanos en Cristo. Ambas personas aman al Señor. Ambas personas creen en su muerte y creen en la resurrección de Cristo. Ambos esperan el regreso de Jesús. Pero si se sientan, cada uno de ellos, ¿verdad? Esos dos hermanos que estamos hablando, se sientan a hablar de cuándo volverá Jesús en relación con la tribulación, es probable que estos dos hermanos terminen en un pleito, en un debate acalorado. Ahora, a ver cuándo es que viene Cristo, si es que viene antes, si es que viene después, lo que sea. Uno le dice al otro, la iglesia se va a ir antes de la tribulación. El otro hermano le responde y le dice, no, usted está equivocado, vamos a pasar por la gran tribulación, pero Dios nos guardará. En ese pleito, un tercer personaje aparece y añade y dice, no, mis hermanos, en realidad la tribulación ya comenzó hace siglos. Entonces aquí surge una pregunta sumamente importante que muchas personas no saben responder. ¿Quién tiene la razón? ¿Acaso tener la razón es lo más importante? Bueno, lo triste, mis hermanos, de este tema que vamos a tocar es que muchas congregaciones, ¿verdad? Las del día de hoy, a los creyentes, a los cristianos, se les ha enseñado una sola postura. Se les ha enseñado una sola postura, como que si fuera la única, ¿verdad? Como que si fuera la única y bíblica, sin querer estos líderes mencionar que hay otras interpretaciones igualmente respetables entre hermanos fieles a las escrituras. Se les ha metido a los hermanos, a las ovejas, se les ha metido la creencia, ¿verdad? Se les ha metido casi que a la fuerza la creencia del pastor sin enseñarles que hay un debate histórico ilegítimo completamente, ¿verdad? Entonces, pero aquí, mis hermanos, va una verdad que a usted y a mí nos tiene que liberar. Ninguna de estas posturas es vinculante a la salvación. Y repito esto, ninguna de estas posturas que vamos a ir estudiando y viendo, ninguna de estas posturas es vinculante con la salvación. Un hermano, mis hermanos, un hermano en Cristo Jesús puede ser pretribulacionista, puede ser mitribulacionista, puede ser posttribulacionista o puede ser amilenialista. Y aún así, mis hermanos, estar en Cristo Jesús. Aún así ser hermanos. Ninguna de estas 4 posiciones que mencioné te manda al infierno ni te garantiza el cielo. Así al suave. Son doctrinas secundarias sobre las cuales ustedes y yo podemos diferir sin romper la comunión en el espíritu. Ahora, ojo con esto. Esto no significa, pongan atención, esto no significa que no importe, quiero aclarar, esto no significa que no importe cómo interpretamos la escritura. Importa y no solo importa, importa muchísimo. Pero mis hermanos, debemos de hacerlo con humildad, reconociendo, mis hermanos, que hay hombres y mujeres de Dios con igual amor por la palabra de Dios y que han llegado a conclusiones diferentes a las posturas que usted y yo tengamos. Entonces, en este estudio, mis hermanos, voy a hacer algo que es poco común verlo dentro de las congregaciones o dentro de algún seminario o lo que sea. Yo les voy a presentar aquí, mis hermanos, las 4 posturas principales de una manera completamente imparcial. Ya muchos conocen cuál es mi postura, pero lo voy a hacer de una manera imparcial. No voy a inclinar la balanza de una hacia otra, o no. Voy a hacerlo de forma imparcial. Vamos a ver en este punto, de todas las que vamos a ver, de las 4 que vamos a ver su origen histórico, quiénes la propusieron y cuándo surgieron. Vamos a ver a sus exponentes, tanto antiguos como los contemporáneos. Vamos a ver su método de interpretación, cómo leen la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver los textos clave que sustentan cada una de esas posiciones, lo que dicen a favor, pero también, mis hermanos, de las 4, vamos a ver las debilidades que sus oponentes señalan. Vamos a ver qué dice una con respecto a esto que no le calza, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que se les critica a cada una de las posiciones. Y muy importante, mis hermanos, vamos a prestar aquí
mucha o especial atención a lo que dicen incluso, porque ya ustedes me conocen y lo vamos a hacer así, vamos a ver lo que dicen los tiempos verbales, las voces y en los modos en el griego, o sea, en el hebreo, si fuera el caso. Ahora, porque ahí, mis hermanos, está uno de los puntos más fuertes, ¿verdad? De una de estas posturas, de una de estas. Ahora, preparémonos, ¿verdad? No vamos yo como dije, yo no voy a tomar un bando, yo ya tengo una postura, yo no voy a defender mi postura, voy a hablar de todas, a presentar sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Ahora, cuando esto termine, si usted no tiene una postura, usted con esto va a tener, por así decirlo, el insumo, por así decirlo, para que usted analice la escritura y a la luz del Espíritu Santo, usted sea dirigido a una de estas, pero no que solamente, si usted escucha desde el púlpito tal cosa, que no crea que solo es esa, o que todas las demás son satánicas. No, es para que usted no crea que todas son malas y solo la suya es buena. No, no, no. Y vamos a ir desarrollando para no adelantarme. Entonces vamos a exponer las posiciones para que cada uno con su Biblia abierta usted pueda estudiar, discernir y llegar a su propia conclusión bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, entremos de una vez de lleno con eso. Y antes de entrar en cada postura, repito, lo vamos a ver paso por paso, antes de entrar a cada postura o a cada posición, ustedes y yo necesitamos entender qué es lo que está ahorita en pleito, qué es lo que está en disputa, qué es el pleito. La pregunta central de las posturas escatológicas se resume en una. La pregunta es, porque esa es la pregunta de todas, ¿cuándo ocurre el arrebatamiento de la iglesia en relación con el periodo de la gran tribulación? Esa es la pregunta. Entonces, pero para poder responder esta pregunta, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que entender primero qué entendemos por tribulación. Hay que saber qué es tribulación. Y aquí también en este punto hay una confusión que afecta a muchísimos creyentes, a muchos. En la escritura, mis hermanos, hay dos formas de usar este término tribulación. Una, ¿verdad? O bueno, para decirlo así, hay dos formas, ¿verdad? Dos formas de usar ese término y confundir estos términos lleva a malentendidos teológicos. Ahí surgen muchos problemas. Entonces, vamos a ver el primer punto. Veamos, por ejemplo, esto. La tribulación en la vida cotidiana del creyente. Pongan atención. Jesús mismo lo dijo claramente. Él dijo en Juan 16:33, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, de una palabra griega que es clipsis. En el mundo tendréis aflicción, clipsis. Ojo, pongan atención. El apóstol Juan acá perdón, el apóstol Pablo, estaba viendo la cita de Juan y digo el apóstol Juan, no, el apóstol Pablo, por ejemplo, lo confirma, esto que acabo de leer, lo confirma en Hechos capítulo 14, versículo 22, y dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, tlipseon, entremos en el reino de Dios. Ahora, pongamos atención. La palabra griega para tribulación o aflicción es la palabra griega tlipsis. Ahora, en su uso básico, esta palabra significa presión, angustia o opresión. No es un término exclusivamente escatológico, pongan atención. Esta describe la experiencia normal del cristiano en un mundo caído, la normalidad del día a día, por así decirlo. Veamos algunos ejemplos bíblicos de tribulación cotidiana. Por ejemplo, persecución directa. Dice la palabra Mateo 5:10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, mis hermanos, desde el primer siglo, los creyentes han sufrido encarcelamientos, confiscación de bienes, pérdidas de empleos y hasta la muerte por su fe en Cristo Jesús. Eso ha pasado desde siempre. Otro punto, aflicciones generales. El apóstol Pablo habla de tribulaciones en el ministerio, naufragios, azotes, hambre, sed, peligros, etcétera. Segunda de Corintios 11 del 23 al 28. Eso, mis hermanos, es tribulación, pero no es la gran tribulación. Amén. Otro, luchas internas, dice 2 Corintios 7:5, porque fuera hay luchas, dentro temores. Mis hermanos, la vida cristiana de cualquier cristiano y de cualquier ser humano incluye angustias emocionales, espirituales y relacionales. Así de simple. Otro punto, pruebas que fortalecen la fe. Dice Romanos 5:3, sabemos que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo, mis hermanos, ve la tribulación cotidiana como parte del proceso de maduración espiritual. Otro punto, tribulación por identificación con Cristo. Dice Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El apóstol Pedro, mis hermanos, nos anima a todos los creyentes que sufren por su identificación con el Señor. Entonces,
Cada creyente, mis hermanos, en algún momento de la vida enfrenta tribulación. Puede ser una enfermedad grave, puede ser la pérdida de un ser querido, una crisis financiera, una persecución laboral o la angustia de ver a un hijo alejarse, perder el trabajo, que no tenga trabajo, pasar hambre, necesidades. O sea, es normal, puede llegar a suceder. Estas tribulaciones son reales, duelen, sí, mis hermanos, y Dios las usa para formar nuestro carácter y enseñarnos a depender solamente de Él. Pero pongan atención, ninguna de estas tribulaciones es la gran tribulación profetizada en las escrituras. Ninguna de estas. Amén. Otro punto, la gran tribulación. Ahora sí, vemos aquí, ahora sí, ya vimos que es las tribulaciones generales. Ahora, la gran tribulación, que sí, aquí es un periodo único y sin precedentes. Jesús, por ejemplo, nos introduce un concepto diferente en Mateo 24:21 y dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, de la palabra griega o una frase griega que es clipsis megalé. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, clipsis megalé, cuando no, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Analicemos esto gramaticalmente. Aquí yo tengo un cuadro con 3 columnas, ¿verdad? Con 4 filas. Entonces yo se los voy a ir explicando. Entonces vamos a la primera. Vamos a ver en la primera columna lo que es el elemento, en la primera el elemento, en la segunda el griego y en la tercera columna vamos a ver la explicación. Ok, elemento, acá, la primera fila, la gran tribulación, del griego tripsis megalé. ¿Cuál es la explicación? No es cualquier tribulación, es grande en magnitud. Vamos a la segunda fila. Elemento, no la ha habido. Y en el del griego es o gegonen. ¿Y cuál es la explicación de esta, Luker? Simple. Mis hermanos, esta frase está en perfecto indicativo activo. O sea, es una acción pasada con resultados que continúan. Ya nosotros hemos visto eso en el estudio del Apocalipsis, ¿verdad? Para que entiendan lo que son las voces y eso. Entonces, desde el principio de la creación, nada comparable ha ocurrido. Y vamos, perdón, a la cuarta fila, porque vimos la primera fila es donde están los elementos, el griego y la explicación. La cuarta fila, en la primera columna, ni la habrá, del griego, oude me genetai. ¿Y cuál es la explicación en la tercera columna? Doble negación, es la doble negación, oude me genetai, ¿verdad? Es la doble negación, más el aoristo subjuntivo, o sea, es un énfasis absoluto. Nunca jamás ocurrirá algo igual, es lo que nos quiere decir cuando nosotros lo vemos en la gramática. Entonces, veamos algunas características que distinguen a la gran tribulación. Número 1, es un juicio divino directo. No es solamente persecución humana, es Dios derramando su ira sobre un mundo rebelde. Apocalipsis 6, 16 al 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? 2, tiene una duración definida. Daniel 9:27 habla de una semana, 7 años. Apocalipsis 11, del 2 al 3, menciona 42 meses, 3 años y medio. Y también menciona 1260 días, es decir, es lo mismo, 3 años y medio. Es un periodo limitado, no indefinido. Número 3, afecta a toda la tierra. No es local ni tampoco parcial. Apocalipsis 3:10 dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, Romanos 3:19 dice, todo el mundo. 4, está acompañada de señales cósmicas. Mateo 24:29 dice, por ejemplo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Esto no es un evento natural, es un cataclismo celestial. Número 5, es el tiempo del surgimiento del anticristo, Daniel 9:27 y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y también Apocalipsis, capítulo 13. La bestia emerge y establece su dominio mundial. Número 6, es el tiempo de la gran apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3, la apostasía, apostasía, del griego G o apostasía, un alejamiento masivo de la fe, incluso entre los que profesaban ser creyentes, y ya lo estamos viendo. 7, es tiempo de la persecución más intensa en contra de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. No es persecución local, mis hermanos, es exterminio sistemático. Y número 8, termina con la segunda venida de Cristo Jesús. Mateo 24:30 dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo. Entonces, mis hermanos, la gran tribulación no se desvanece, es interrumpida por la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, una pregunta aquí. ¿Por qué es crucial distinguir entre una y la otra? Entre la tribulación o la gran tribulación. Mis hermanos, ¿por qué? La confusión entre la tribulación cotidiana y la gran tribulación ha llevado a errores teológicos significativos.
A lo largo de la historia, teólogos, pastores y movimientos enteros han caído en estas confusiones, a veces con consecuencias pastorales y doctrinales sumamente graves. Por ejemplo, analicemos cada error con sus exponentes, lo que ellos dicen. Veamos el primer error. El primer error que encontramos de algunas personas que dicen este tipo de cosas, ¿verdad? Número uno, error número uno. Los creyentes siempre han pasado por tribulación. Por lo tanto, dice este primer error, pasarán por la gran tribulación. Esta objeción, mis hermanos, conocida en círculos académicos como el argumento de la continuidad histórica, sostiene que si la iglesia ha sufrido persecución en todas las épocas, no hay razón para pensar que será librada del periodo final. ¿Quiénes exponen, por ejemplo, esta postura que acabo de mencionar? Por ejemplo, un hombre, repito, son hombres respetables, no digo que no, ¿verdad? Por ejemplo, George Eldon Ladd, yo en los estudios del Apocalipsis incluso he tomado comentarios de este hombre y de varios que vamos a ver acá, que sí son acertados y todo, pero vean lo que él dijo, o lo que de esta postura en la que él cree. George Eldon Ladd, este era un hombre, un teólogo bautista y defensor del post-tribulacionismo, y este hombre argumentaba que la promesa de tribulación en Juan 16:33 y en Hechos 14:22, dice él, es universal y no distingue entre épocas. Para George Eldon Ladd, la iglesia siempre ha estado en tribulación y estará hasta el fin. Otro más que encontramos, Alexander Rees. Este es el autor se lo voy a decir en inglés, yo no sé inglés, ¿verdad? Así que pueden reírse de mí, de Approaching Advent of Christ. Ahí se los voy a escribir, ¿verdad? Porque no sé inglés. Este hombre sostenía que la idea de un rapto pretribulacional contradice la experiencia histórica de la iglesia que nunca ha sido librada de la persecución, decía este hombre. Otro hombre más, Robert Gondry, también en un escrito de Church and the Tribulation, él argumenta que la promesa de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dice, no nos ha puesto Dios para ira, dice que no se refiere a la gran tribulación, sino a la ira final del juicio eterno y que la iglesia sí pasará por la tribulación, dicen ellos. Entonces, veamos una refutación desde la distinción. Esta objeción es una falacia lógica. Es como decir, por ejemplo, siempre he tenido fiebre por resfriados, por lo tanto sobreviviré a una pandemia de ébola sin protección. Mis hermanos, la fiebre es la misma palabra, pero la enfermedad y el contexto son radicalmente diferentes. Por ejemplo, este hombre, el teólogo pretribulacionista John F. Walvoord, que yo también hago muchos comentarios de él en el estudio del Apocalipsis, donde yo tomo comentarios de él, este hombre responde de esta manera y él dice, la tribulación que la iglesia ha experimentado es persecución humana, no juicio divino. La gran tribulación es descrita consistentemente como ira, del griego orge, un concepto que en el Nuevo Testamento se reserva para el juicio final de Dios sobre los impíos. Confundir ambas es ignorar la distinción terminológica que el Espíritu Santo mismo establece. Él lo dice de su escrito de Rapture Questions. Repito, ahí yo se los voy a poner para que lo puedan ver. Error número 2. Dice lo siguiente. La gran tribulación ya comenzó con la persecución de Nerón o con la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Esta es la postura conocida como el preterismo parcial o total, que sostiene que la mayoría de las profecías de Mateo 24 y Apocalipsis ya se cumplieron en el siglo I. Ahora, ¿cuáles son los exponentes de esta postura? Vamos a verlos. El primero, Eusebio de Cesarea. En su historia eclesiástica, este hombre interpretó la caída de Jerusalén como el cumplimiento de las profecías de Jesús, aunque no negaba un cumplimiento futuro. Otro hombre más, John Lightfoot, erudito, este era un erudito inglés y este hombre argumentó extensamente que Mateo 24 se cumplió en la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Otro más muy conocido, contemporáneo, es decir, ya es más cercano, ya falleció, pero es cercano a nosotros, ¿verdad? Lo conocimos viéndolo, ¿verdad? Por YouTube o tele. R.C. Sproul, ok, este era un teólogo reformado, un gran hombre de Dios, hay que reconocerlo, teólogo reformado, defendió una forma de preterismo parcial, sosteniendo que muchos de los eventos de Apocalipsis ya ocurrieron en los primeros siglos. Y otro hombre que encontramos, Kenneth Gentry, este es el autor de Before Jerusalem Fell. Este hombre argumenta que Apocalipsis fue escrito antes del 70 después de Cristo y que sus profecías se cumplieron en la caída de Jerusalén. Ahora, vamos a ver la refutación con respecto a estas posturas. Ahora, por ejemplo, Nerón persiguió a los cristianos en Roma, pero eso no cumple las características de Mateo 24. Por ejemplo, número 1, no hubo señales cósmicas, el sol no se oscureció, la luna no dejó de dar su resplandor, las estrellas no cayeron, de Mateo 24, 29. Número 2, no afectó a todo el mundo, fue un evento local en Roma, no global. Mateo 24, 14 dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin. Número 3,
No hubo un anticristo mundial. Nerón no estableció un sistema de adoración universal ni se sentó en el templo de Dios, ¿verdad? Declarándose Dios, según de Tesalonicenses 2:4. Número 4, no duró 7 años. La persecución de Nerón fue intensa, pero fue leve. No hay evidencia de un periodo de 3 años y medio específico. Y número 5, Cristo no regresó. La segunda venida no ocurrió al final de la persecución de Nerón, ¿verdad? Mateo 24:30 es explícito. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo. Eso no ocurrió en el 70 después de Cristo. Por ejemplo, el erudito pretribulacionista Charles Serrairi, un buen teólogo, yo tengo, por ejemplo, la teología básica de Charles Serrairi, muy bueno, se lo recomiendo. Este hombre señalaba, y él dice, el preterismo confunde eventos históricos locales con el clímax escatológico global. Es cierto que la caída de Jerusalén fue un juicio sobre Israel, pero no fue la gran tribulación. Para hacer que encaje, los preteristas deben espiritualizar las señales cósmicas y reinterpretar la segunda venida como algo que no ocurrió físicamente. Teología básica, está en el libro de teología básica, dicho sea de paso. Error número 3, para avanzar. Dice esta, todo sufrimiento es ira de Dios sobre el mundo. Ojo con esto. Esta confusión teológica, conocida como teología de la retribución inmediata, sostiene que todo desastre natural, enfermedad o tragedia es un juicio directo de Dios sobre los pecadores. Y ¿quiénes son los exponentes de esta postura? O las tendencias. Veamos. Algunos, por ejemplo, del movimiento pentecostal carismático han enseñado que los desastres naturales son juicios de Dios sobre las naciones pecadoras. Predicadores como, por ejemplo, John Hagee, ¿verdad? Han vinculado huracanes y terremotos con el juicio divino sobre ciudades específicas. Por ejemplo, otro punto, mejor dicho, en la historia de la iglesia de Cipriano de Cartago, este hombre interpretó las pestilencias y las guerras de su tiempo como juicios divinos, aunque no las equiparaba con la gran tribulación. Otro hombre, Thomas Muntzer, este era un líder anabaptista radical. Este hombre interpretó los eventos de su tiempo como el inicio del juicio final, lo que lo llevó a promover una guerra santa. Y en tiempos, otro punto, en tiempos más recientes, algunos predicadores, ¿verdad?, han declarado que el VIH o el SIDA, el tsunami del 2004, el terremoto de Haití de 2010, la pandemia de COVID, dicen ellos que fueron el juicio de Dios sobre las naciones pecadoras. Entonces, veamos la refutación con respecto a estas posturas. Bueno, la tribulación cotidiana puede tener múltiples causas, mis hermanos, y Jesús mismo corrigió esta confusión. En Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, Jesús enfrenta directamente esta teología. Vean lo que dice. En aquel tiempo estaban presentes algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, veamos aquí el análisis gramatical de la respuesta de Jesús. Nuevamente, un cuadro, 1, 2, 3 columnas y 4 filas. En la columna, elemento, luego la segunda, el griego, y luego la explicación. Primer columna, elemento, segunda columna, el griego, y la tercera columna, la explicación. Elemento, pensáis, viene del griego de dokoite, y la explicación de este es un presente indicativo activo, es decir, siguen pensando, mantienen esta suposición. Vamos a la fila número 2, bueno, 3 en este caso. Eran el del elemento, columna 1, eran más pecadores. Del griego, yo les comparto este cuadro cuando lo edite. Del griego, el griego es amartoloi egenonto. Y la explicación, este es un aoristo indicativo medio. Hace la pregunta, ¿se convirtieron en más pecadores? Jesús rechaza la causalidad directa. Y el último es el elemento no, del griego ouchi. Esta es la explicación, es una negación enfática de ninguna manera, básicamente lo que está diciendo. Entonces, Jesús, mis hermanos, establece un principio fundamental. No todo sufrimiento es juicio directo de Dios. La torre de Siloé no cayó porque los que murieron fueran más pecadores. No, el sufrimiento, mis hermanos, en un mundo caído tiene múltiples causas. El pecado general, ¿verdad?, no específico, ¿verdad?, las consecuencias naturales de vivir en un mundo quebrantado, la acción maligna de los hombres, la disciplina de Dios sobre sus hijos, y sí, en algunos casos el juicio divino, pero no en todo.
Pero la gran tribulación es específicamente el derramamiento de la ira orge, del griego orge, de la ira de Dios, ¿verdad? Y lo vemos, ya lo pasamos en el estudio de Apocalipsis, que está Apocalipsis 6, versículos 16 al 17, capítulo 14, versículo 10, capítulo 16, versículo 19 y capítulo 19, versículo 15. Por ejemplo, un teólogo llamado D.A. Carson, él hace un comentario sobre Lucas 13 y dice: Jesús rechaza categóricamente la teología que asume una correlación directa entre el sufrimiento y la culpa personal. Esto no significa que Dios nunca juzgue, ojo, sino que no tenemos la autoridad para leer sus juicios de manera simplista. Simple y sencillo. Vamos al error número 4. Dice este error: si la iglesia no pasa por la gran tribulación, entonces estamos escapando del sufrimiento. Otra vez, vean. Esta objeción común entre los post-tribulacionalistas y los amilenialistas acusa al pretribulacionismo de promover una teología escapista, una teología de escape fácil y suave, que debilita el llamado al sufrimiento cristiano. Por ejemplo, ¿cuáles exponentes sostienen esta postura? Por ejemplo, John Piper, pastor y autor que ha escrito extensamente contra el pretribulacionismo, argumentando que promueve una mentalidad de escape que contradice el llamado bíblico a sufrir por Cristo. Y en un libro de él que es Future Grace, él escribe y él dice: la expectativa de un rapto secreto antes de la tribulación tiende a debilitar la disposición a sufrir por Cristo en el presente, dice él. Otra vez, otra postura de otro hombre, el mismo que ya lo vimos, George Eldon Ladd. Este hombre argumenta de forma similar. Él dice: el pretribulacionismo ha producido una generación de creyentes que esperan escapar del sufrimiento cuando las escrituras nos llaman a estar listos para morir por nuestra fe. Otro hombre más aquí, Alexander Rees. Este sostenía que el pretribulacionismo es una doctrina de comodidad carnal que ignora la realidad bíblica del sufrimiento de la iglesia hasta el fin. Y otro hombre más, para pasar de estos, William Hendrickson. Este es un hombre, es un teólogo reformado amilenialista. Él veía el pretribulacionismo como un escapismo, ¿verdad? Un que contradice el llamado de Cristo a tomar la cruz. Ahora, veamos la refutación con base a esta postura, o refutación desde la distinción, mejor dicho. Esta objeción, mis hermanos, confunde dos cosas. La iglesia sí pasa por la tribulación cotidiana, o sea, la normal, todos pasamos por tribulaciones. La escritura lo dice claramente. Hechos capítulo 14, 22 dice: a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Filipenses 1:29 dice: os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis hermanos, pongan atención. Ningún pretribulacionista serio, ¿verdad? Verdadero, serio, niega que la iglesia sufre. Nadie va a negar eso. Lo que se sostiene es que la iglesia no está destinada para la ira orgue, la ira específica de la gran tribulación. Amén. Veamos esta analogía, ¿verdad? ¿Verdad? Con Noé y el diluvio. Noé, por ejemplo, pasó por tribulación en el mundo antes del diluvio. Vivió en un mundo corrupto, soportó el rechazo mientras construía el arca, predicó justicia sin ser escuchado, pero fue librado del diluvio mismo. No pasó por el juicio del agua, pasó por el arca. Por ejemplo, el apóstol Pedro usa esta analogía explícitamente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21, él dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, y esto es una figura del bautismo que ahora nos salva. Ahora, por ejemplo, este es también un gran teólogo, el teólogo pretribulacionista J. Dwight Pentecost, ¿verdad? Este hombre comenta y dice: Noé no escapó de la tribulación de vivir en un mundo malvado, pero fue librado del juicio del diluvio. Así también la iglesia no escapará de la tribulación cotidiana, pero será librada del juicio de la gran tribulación, que es la ira de Dios. Así como Noé, mis hermanos, pongan atención, así como Noé pasó por tribulación, pero fue librado del juicio, y así como Lot fue librado de la destrucción de Sodoma, ¿verdad? Y Gomorra, antes de que el fuego cayera, en Génesis 19:22, no puedo hacer nada hasta que le dijo, ¿verdad? El ángel le dijo que saliera: no puedo hacer nada hasta que entres allí. Así, mis hermanos, así la iglesia puede experimentar tribulación sin experimentar la ira final. Error número 5. Ok, error número 5.
La gran tribulación es un evento espiritual continuo, no un periodo futuro. Esta, mis hermanos, es la postura idealista o amilenialista que interpreta la gran tribulación como una realidad espiritual que la iglesia ha estado experimentando desde su fundación. Por ejemplo, exponentes de esta postura como quién? Agustín de Hipona, ¿verdad? En su escrito En la ciudad de Dios, él interpretó la tribulación como la lucha continua de la iglesia contra el mundo. Su influencia, dicho sea de paso, dominó la escatología occidental durante más de 1000 años. Martín Lutero consideraba que el papado era el anticristo y que la tribulación era la historia de la iglesia perseguida por Roma. Otro más, Juan Calvino, ¿verdad? En sus comentarios, él interpretó muchas profecías apocalípticas como descripciones de la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia. Otro más, Hermann Ridderbos, teólogo reformado, sostenía que la tribulación es la realidad presente de la iglesia bajo el poder del mal, que terminará con la segunda venida. Otro más, Anthony Oekema, en The Bible and the Future, él argumenta que la gran tribulación de Apocalipsis es el periodo completo entre las dos venidas de Cristo. Y otro más es King Riedelberger, en A Cause for Amillennialism, ahí se los pongo, sostiene que los juicios de Apocalipsis describen la actividad continua de Dios en la historia, no un periodo futuro específico. Veamos la refutación desde el texto bíblico. Si la gran tribulación es toda la era de la iglesia, entonces, número uno, Mateo 24:21 deja de tener sentido. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Si la tribulación es continua por 2000 años, entonces hay muchos periodos que han sido peores que otros. La persecución de Diocleciano, el holocausto, etcétera, etcétera. La frase ni la habrá indica un evento único e incomparable. Entonces, número dos, las señales cósmicas no han ocurrido. Si la tribulación ya comenzó, pregunto, ¿dónde está el sol oscurecido, la luna sin resplandor, las estrellas cayendo? De Mateo 24:29. El amilenialismo debe espiritualizar estas señales, convirtiéndolas en metáforas sin cumplimiento literal. Número tres, ojo, y aquí yo no estoy tomando postura, estoy mostrando todo el panorama, ¿verdad? Número tres, el anticristo no se ha manifestado. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, describe una manifestación específica del hombre de pecado sentándose en el templo de Dios. Esto no ha ocurrido históricamente. Número 4, Israel no ha sido restaurado como nación en fe. Romanos 11, 25 al 26 habla de un tiempo futuro cuando todo Israel será salvo. El amilenialismo debe interpretar esto como la iglesia contradiciendo el contexto. Por ejemplo, el erudito dispensacionalista, también que ya lo dije, que he tomado comentarios de él incluso, el dispensacionalista John F. Walburn, él respondía en esto y dice, el amilenialismo al espiritualizar la gran tribulación vacía el texto de su significado normal. La iglesia ha sufrido, pero no ha sufrido la ira de Dios. La gran tribulación es descrita como ira orge, del griego orge, un término que en el Nuevo Testamento se reserva para el juicio final, no para la experiencia histórica de la iglesia. Amén. Error número 6. Error número 6. La palabra tribulación, eclipsis, es la misma, por lo tanto, no hay distinción. Este es otro error. Esta objeción, mis hermanos, está basada en un enfoque meramente léxico, sin considerar el contexto. Sostiene que si la misma palabra se usa en Juan 16:33, tendréis aflicción, y en Mateo 24:21, gran tribulación, entonces son el mismo fenómeno, dicen los que creen esto. ¿Cuáles exponentes creen en esta postura? Vamos a ver, por ejemplo, Robert Gundry argumenta que el uso consistente de eclipsis para aflicción cotidiana y para tribulación escatológica indica continuidad, no ruptura. George Eldon Ladd sostenía que la tribulación de Mateo 24 es una intensificación de la tribulación que la iglesia siempre ha experimentado, no un fenómeno cualitativamente diferente. Y también William Hendrickson, ¿verdad? En su comentario de Apocalipsis, él veía todas las tribulaciones como parte de un continuo histórico. Entonces vemos la refutación desde el contexto y los calificativos. La misma palabra, mis hermanos, puede referirse a fenómenos radicalmente diferentes según los calificativos que la acompañan y el contexto en que se usa. Entonces aquí tengo otra vez un cuadro con 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. La primera fila es nada más donde está texto, referencia, calificativo y naturaleza. Entonces vamos con la primera columna, texto, Juan 16:33 dice, tendréis aflicción, calificativo, ninguno general, naturaleza cotidiana.
Hechos, aquí lo tengo que ir viendo porque yo tengo el cuadro. Hechos 14:22. Referencia, muchas tribulaciones. Calificativo, muchas, del griego polai, es general, acumulativa. Texto en la primera columna. Segunda de Corintios 1:4. Referencia, tribulación. Calificativo, ninguno. Contexto personal. Naturaleza, sufrimiento personal. Mateo 24, la primera columna, el texto. Mateo 24:21. Referencia, gran tribulación. Calificativo, grande, del griego megalé. Naturaleza, única, sin precedentes. Y texto en la columna 1, Apocalipsis 7:14. Referencia, los que han salido de la gran tribulación. Calificativo, grande, megalé, naturaleza, específica, colectiva. Entonces, la pregunta, mis hermanos, no es si la palabra eclipsis puede usarse para la aflicción cotidiana. Claramente puede. La pregunta es si el contexto y los calificativos indican un evento único y sin precedentes. Mateo 24:21 dice explícitamente cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese calificativo no aparece en Juan 16:33. Por ejemplo, el teólogo Charles Riley explicaba y él dice, leo textualmente, el hecho de que la misma palabra se use para la aflicción cotidiana y para la gran tribulación no las convierte en idénticas. La palabra dolor puede usarse para un dolor de muelas y para el dolor de un parto, pero nadie confunde dos experiencias. El contexto y los calificativos determinan el significado. Por ejemplo, está error, primera columna, error, segunda columna, exponentes principales y la tercera columna, refutación clave. Vamos con el primero. Ya cuando yo digo el primero, estoy hablando de la primera columna y ahí voy para abajo en cada línea para que lo tengan, para no estar mencionando voy en tal cosa, así para que lo tengan. Entonces, el primero, número 1, continuidad histórica. Exponentes, Ladd, Rees y Gondry. La refutación es una falacia lógica, confunde persecución humana con juicio. 2, ahora la otra, el preterismo. Eusebio, Lightfoot, Sproul, Gentry. No, la refutación es no cumple señales cósmicas, alcance mundial, anticristo ni segunda venida. 3, todo sufrimiento. Bueno, pero cuando digo 3 es la línea, ¿verdad? La línea 1 cuando hablo del error. Y ahí voy. El número 3, todo sufrimiento es ira. El exponente, Hagi, Monser y algunos carismáticos. Y la refutación, Jesús rechaza esta teología en Lucas 13, del 1 al 5. Número 4, ¿cómo se llama? En el error. Número 4, teología del escape. Exponente, Piper, Ladd, Rees, Hendrickson. Y la refutación, confunden tribulación cotidiana con ira. Analogía de Noé y de Lot, que lo vimos. Número 5, ¿verdad? En el error, el idealismo a milenialismo. Exponente, Agustín, Lutero, Calvino, Ridderbos, Oekema, Riedelbarger, y la refutación espiritualiza señales cósmicas, ignora unidad de Mateo 24:21. Sexta, en el error, igualdad léxica. ¿Quién es el exponente? Gondry, Ladd, Hendrickson, y la refutación ignoran calificativos y contexto. La misma palabra no implica mismo fenómeno. Amén. Ahora, aquí me quiero detener un momentito porque necesito hacer una explicación y quiero que esto quede sumamente claro. Yo quiero que tengamos la transparencia en la enseñanza. Y esto es un deber pastoral en el área de la información. Si usted es un líder, usted es un maestro, usted es un pastor, pues usted debería considerar esto que voy a mencionar. Nosotros, el día de hoy, mis hermanos, vivimos en un tiempo sin precedentes en la historia de la iglesia. Hoy, cualquier creyente con un teléfono, ¿verdad? Inteligente, que tenga acceso, o un teléfono inteligente tiene acceso, mejor dicho, a más información teológica que un doctor en teología del siglo XVI. Hay Biblias interlineales, hay comentarios de teólogos de todas las épocas, hay diccionarios bíblicos, hay documentos patrísticos, hay mapas históricos, hay manuscritos originales digitalizados y están al alcance así de un clic del botón. Yo agarrar el celular, no lo estoy usando. Están al alcance de un clic. Cualquiera puede tener acceso. Esta, mis hermanos, es una realidad que ningún pastor, y si usted es pastor, por favor, escuche. Esta es una realidad que ningún pastor, ningún líder o maestro puede ignorar. Ya nosotros no estamos en la época en la que la congregación, la congregación dependía única y exclusivamente de lo que se enseñaba desde el púlpito porque no había otra fuente de información. Pero hoy, mis hermanos, los creyentes escuchan sermones, pero también leen blogs, escuchan podcasts, ven videos de teólogos de todo el mundo y tenemos acceso a bibliotecas teológicas digitales que antes, mis hermanos, solo estaban en seminarios. Entonces, surge una pregunta: ¿qué implica esto para la enseñanza en la iglesia?
implica, mis hermanos, que la honestidad intelectual ya no es solo una virtud pastoral, es una necesidad de supervivencia ministerial. ¿Por qué? ¿Por qué, Luker? Porque cuando un pastor enseña una sola postura escatológica, como que si fuera la única bíblica, sin mencionar que hay otras interpretaciones igualmente respetables entre hermanos fieles en las escrituras, no está protegiendo a su congregación, está creando una vulnerabilidad. ¿Por qué digo esto, Luker? Bueno, voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo real. De la postura que yo tengo, en la que yo crecí, solo eso enseñaban, esa postura, y no hablaban de otras posturas, como el miedo a que la gente averigüe que hay otras. Pero bueno, por eso estoy hablando de este punto. Hay que tener transparencia y ya vamos a ir viendo. Ahora, repito esto que dije, un pastor enseña una sola postura escatológica como que si fuera la única bíblica, sin mencionar que hay otras interpretaciones igualmente respetables entre hermanos fieles a las escrituras, no está protegiendo a su congregación, está creando una vulnerabilidad. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente, mis hermanos, eventualmente, esos creyentes encontrarán otras enseñanzas. Puede ser a través de un amigo, de otra iglesia, de un video de YouTube, un libro que alguien les prestó, o simplemente leyendo la Biblia con más profundidad. Y cuando descubran que hay hermanos en Cristo con igual de amor por la palabra, que creen diferente sobre el milenio o el momento del arrebatamiento, pueden pasar una de dos crisis. Por ejemplo, antes de decirle una de dos crisis, por ejemplo, nadie me lo pregunta, pero yo les voy a decir, acabo de mencionar, yo vengo de una postura en la que yo crecí, porque eso fue lo que enseñaron. Y a mí me pasó, por eso pongo este ejemplo, a mí me pasó justamente eso. Donde yo trabajaba anteriormente, es una universidad. Yo conocí un hermano ahí, un hermano en Cristo tremendo, tremendo, muy apreciable definitivamente, era compañero mío de trabajo, pero al mismo tiempo es porque está vivo, es un buen cristiano, de verdad, un hombre mis respetos, mucho tengo que aprender todavía de él, ya no somos compañeros, pero mucho tengo que aprender de él, y gracias a eso, yo me acerqué, él empezó a preguntarme sobre temas y cosas, yo no sé qué es eso, no sé, y eso estoy hablando que fue alrededor del 2012, 2013, más o menos, no recuerdo muy bien, pero anda por esas fechas. Cuando él me hace ese comentario, me comentó, mira, las posturas del metribulacionismo, cuando me menciona el pretribulacionismo, claro, yo lo entendía. Pero cuando me dijo, ¿usted sabía que hay eso? Yo no sabía. ¿Por qué? Porque yo solo me habían inculcado el pretribulacionismo. Ya lo dije prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? Que al yo tener ya esa experiencia, yo comencé porque ya él me dijo, él me pasó unos links donde yo comencé a estudiar en un seminario teológico, dicho sea paso, que todavía lo estoy llevando porque son demasiados cursos, pero es de forma virtual. No tengo un certificado válido, ¿verdad? Porque es virtual, pero es un instituto bíblico en el cual yo me metí y empecé a estudiar hermenéutica, que apologética, que teología sistemática, y bueno, todo lo que ustedes ya saben, no voy a entrar en ese rollo. Empecé a estudiar y sigo estudiando, no me he detenido, estamos en 2026 y les dije que tengo más de 10 años de estar en este rollo y todavía sigo aprendiendo, no voy a terminar de aprender y le doy gracias a Dios. Y eso, al entrar en eso, ¿cómo se dio? Porque un amigo, un hermano en Cristo, me dio una información, yo logré ingresar a ese instituto bíblico, dicho sea de paso gratuito, por eso nosotros tenemos en el YouTube, o la escuela de la congregación, que es la escuela de nosotros, que es de la congregación cristiana José, que es eh, la escuela Berea, así se llama, la escuela Berea, es gratuita. Por eso nosotros hablamos, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. No hay que ponerle precio. Si yo lo recibí de gracia, gratuitamente, porque el instituto no es de aquí, Costa Rica, pero ahí fue donde más solidifiqué las convicciones, la creencia de estudiar más profundamente la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Nuevamente, por ejemplo, por un amigo de la iglesia o del trabajo o del YouTube o alguien que le prestó un libro, simplemente leyendo la Biblia con más profundidad. Y vean, por eso les digo, yo aquel día yo les dije, yo tengo cualquier cantidad de libros, aproveché para tener libros, tengo un montón de libros digitales que muy probablemente me muero, llegue a morir y no voy a terminar ni siquiera de terminar de leerlos todos, pero hay información, pero ahora, entonces quiero llegar al punto. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas ahora que eventualmente esos creyentes que estoy mencionando van a encontrar enseñanzas o que a través de un amigo, de otra iglesia, de un video de YouTube, un libro que alguien les prestó, simplemente leyendo su Biblia con más profundidad, y cuando descubran estas personas que hay otros hermanos en Cristo con igual de amor por la palabra, que creen diferente sobre el milenio
o el momento del arrebatamiento, van a pasar una de dos crisis. La primera, la crisis de confianza. La persona va a decir, si mi pastor no me dijo que existían otras posturas, ¿qué más no me ha dicho? ¿Podré confiar en lo que me enseña mi pastor? O la segunda, la crisis de fe. Si hay tanta, esto le pasa a muchos, y lo he visto con muchos cristianos que un día fueron muy buenos y llegaron a este punto. Si hay tantas interpretaciones diferentes, ¿quién tiene la razón? Y si ninguna es cierta, y se asustan, ¡oh! Ambas crisis, mis hermanos, son devastadoras y en gran medida son prevenibles. Entonces, mis hermanos, el deber pastoral en el área en la era de la información, ¿verdad? Ese es un deber pastoral en la era de la información, enseñarlo, mostrarlo. El apóstol Pablo, por ejemplo, él dejó un modelo de enseñanza que debería ser nuestro estándar de vida. Dice Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, no seleccionaba las doctrinas que eran convenientes o fáciles de explicar, anunciaba todo el consejo de Dios. Y cuando enseñaba, lo hacía de manera que sus oyentes pudieran examinar las escrituras por sí mismos. Por ejemplo, Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice la palabra, y estos eran más nobles, ojo, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran, para ver si estas cosas eran así. Pablo no tenía miedo, mis hermanos, que los hermanos de Berea verificaran sus enseñanzas. Al contrario, los elogió por hacerlo. ¿Cómo entonces pregunto? ¿Cómo debería ser la enseñanza escatológica el día de hoy? Bueno, primero voy a darle ciertos puntos. Si usted es una persona que hasta ahorita ve esto y no sabe, aquí le voy a dar unos puntos para que usted se avispe. Un maestro fiel en el siglo XXI debería, como número uno, enseñar con humildad, reconociendo que en las doctrinas secundarias, como las posturas escatológicas, hay espacio para diferencias legítimas entre hermanos. Número dos, presentar las opciones, explicar que existen diferentes interpretaciones, quiénes las sostienen y por qué las sostienen. Número tres, mostrar su postura, pero no imponerla. Es como el caso mío. Yo tengo una postura, yo no le impongo a usted mi postura, usted puede creer en cualquiera. Si su pastor le impone solo una, pellizquese. Número tres, mostrar su postura, pero no imponerla. Es legítimo que un maestro tenga una convicción personal sobre cuál interpretación es más fiel al texto, pero debe presentarla como su convicción, no como la única verdad bíblica cuando hay hermanos fieles que creen diferente. Número cuatro, equiparar para discernir. Dar a la congregación las herramientas, la hermenéutica, la gramática, el contexto histórico, cultural, todo eso, para que ellos puedan evaluar las diferentes posturas por sí mismos. Y número cinco, enfatizar lo que nos une. Recordar, mis hermanos, constantemente que esas doctrinas no son vinculantes a la salvación, son secundarias. Un hermano puede ser pretribulacionista, puede ser mitribulacionista, posttribulacionista o amilenialista y aún así estar unidos en Cristo Jesús como hermanos. Amén. Entonces, es triste, mis hermanos, y tengo que decirlo, pero en muchas congregaciones se ha utilizado la escatología como una herramienta de control. Se enseña una sola postura, se la presenta como la doctrina de la iglesia y se desalienta o incluso se prohíbe cuestionarla. A los que preguntan, se les dice, eso es lo que enseña la Biblia, sin permitirle a las personas escudriñar por sí mismos. Esto no es pastoreo, eso es adoctrinamiento. Y es incompatible con la nobleza de los bereanos que Pablo elogió. Si un pastor, y aquí ojo con esto, si un pastor o un maestro o yo o cualquiera cree firmemente que su postura es la correcta, pues no debería de tener miedo a que su congregación conozca las otras. Al contrario, debería de confiar en que al presentar todas las opciones con total honestidad y examinar las escrituras juntos, el Espíritu Santo pues guiará a su pueblo a la verdad. Nada más que hacer. Entonces, precisamente, mis hermanos, por eso hemos dedicado hoy este tiempo para poder presentar las cuatro posturas con sus fortalezas, con sus debilidades, sus exponentes históricos y los textos clave. No para confundir, sino para equiparar. No para crear divisiones, sino para que cada uno, con su Biblia abierta y con las herramientas adecuadas, pueda llegar a su propia convicción bajo la guía del Espíritu Santo. Y al final, recordar siempre, nuestra esperanza no está en acertar la cronología del fin, nuestra esperanza está en el que viene, que es Jesucristo. Amén. Entonces, ya casi voy terminando. Entonces,
Voy a hacer una analogía de todo eso que hemos venido hablando. Imaginémonos, por ejemplo, para poder reforzar esto, imaginémonos un incendio forestal. Durante semanas los bomberos se enfrentan calor, humo, riesgo. Eso es tribulación cotidiana. Pero si una bomba atómica explota en medio del bosque, eso es un evento de una escalada radicalmente diferente. El calor es el mismo, pero la intensidad, el origen y las consecuencias son incomparables. Mis hermanos, así es la diferencia entre la tribulación cotidiana que la iglesia ha sufrido por más de 2000 años y la gran tribulación que vendrá como juicio directo de Dios sobre el mundo rebelde. Una es parte de la vida, ¿verdad? Cristiana, normal, en un mundo caído. La otra es un evento único en la historia, el clímax del juicio divino antes del regreso de Cristo Jesús. Entonces, ahora que ya nosotros en este punto hemos establecido la distinción, ya podemos formular correctamente la pregunta que divide las posturas escatológicas. No es, la iglesia pasará por la gran tribulación, porque eso ya está claro. La iglesia siempre ha pasado por tribulación. La pregunta real aquí es, ¿la iglesia pasará por el periodo específico de la gran tribulación, que es la ira divina derramada sobre el mundo? Y aquí, mis hermanos, es donde las cuatro posturas responden de manera diferente. Ya repito, les pongo otro cuadro aquí para que lo vean. Columna 1, columna 2. Postura número 1, y viene con la respuesta. Pretribulacionismo. ¿Y cuál es la respuesta? No, no pasa por la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes de ese periodo. Postura número 2, el mid-tribulacionismo. Entonces, viene la respuesta en la columna 2. Dice esta postura, parcialmente. La iglesia pasará por la primera mitad, pero será arrebatada antes de la ira más intensa. Primer columna, la postura, el post-tribulacionismo. Ellos dicen sí, la iglesia pasará por la gran tribulación completa, pero será preservada en medio de ella. Y primer columna, el amilenialismo. Dice la respuesta de ellos, la gran tribulación ya está ocurriendo o es simbólica y no hay un arrebatamiento separado de la segunda venida, es un solo evento, dice esta postura. Ahora, quiero hacer una nota aquí sobre la confusión actual. Es triste y tengo otra vez que decirlo, pero muchos creyentes otra vez hoy han sido enseñados a ver toda la tribulación como que si fuera la gran tribulación. Yo he escuchado pastores decir que la pandemia fue el inicio de la gran tribulación. Por favor. O decir, es que este gobierno perseguidor es el anticristo. Mis hermanos, esto no solo es exegéticamente incorrecto, sino que también produce ansiedad innecesaria en los creyentes. Ahorita con ese tema de Israel, Irán y Estados Unidos, o sea, la gente anda como loca por no leer bien las escrituras. La leen a como ellos creen que es hacia como está la ley y la interpretan hacia lo loco sin considerar varios aspectos, ¿verdad? Hermenéuticos y exegéticos. Pero bueno, vamos a ver. Cuando cada crisis mundial, por ejemplo, es etiquetada como la gran tribulación, los creyentes viven en un estado, y así, creyentes que, Dios mío, viven en un estado constante como de alerta escatológica que los agota emocionalmente. Y andan peleando y otros asustados que ya viene Cristo y que no sé qué, y otros sacando cuentas que Cristo viene en el 2033. O sea, además, también de esto, cuando la crisis pasa, pongan atención, y con eso termino. Además, cuando la crisis pasa y Cristo no regresa, la fe de muchos de esas personas que estaban ansiosos se debilita porque su expectativa no se cumplió. No voy a decir nombres, pero yo he visto hace unos años atrás, unos decían, vienen los extraterrestres en septiembre, y los mismos que lo decían, no llegaron en septiembre los extraterrestres. Ya no escribieron nada y se desaparecieron, ya no escriben nada. Otros dicen, Cristo venía en septiembre tal fecha. Aquí estamos y Cristo no ha venido. Y la gente anda detrás de eso. Es que vea, y que la luna de sangre, y que tembló, y que otros andan ya haciendo augurios. Ahora viene el terremoto o el temblor de Semana Santa y se creen ya profetas. Por eso, mis hermanos, es crucial entender la distinción bíblica. La gran tribulación no es cualquier crisis. Es un evento único, con señales específicas que aún no han ocurrido. Hasta entonces, mis hermanos, la iglesia enfrenta tribulaciones cotidianas, reales, dolorosas, pero no la ira final de Dios. Amén. Terminamos en esta primera parte de este tema que estamos tratando. Para la siguiente lección, mis hermanos, vamos a entrar con la primera postura, que es el pretribulacionismo. Posteriormente vamos a ir viendo el mid-tribulacionismo y vamos a ir diciendo qué es cada cosa. Posteriormente el post-tribulacionismo y luego el amilenialismo. Y luego al final de todo el curso como tal, bueno, ya algunos lo saben, pero yo diré la postura mía y diré algunas cuestiones con respecto a eso. Pero siempre, ahorita todo es de forma imparcial. No estoy favoreciendo ni la mía
ni desfavoreciendo las otras, ni nada por el estilo, ni tampoco machacando unas y dejando peor. No, 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 no. Vamos a verlas todas, fortalezas y debilidades, y vamos a ver exponentes de cada una y a explicar varias cosas. Amén. Señor me los bendiga. Nos vemos en la siguiente y estén atentos para que lo puedan observar, aprender y que todos aprendamos juntos y compártalo con los demás y lo subiré en YouTube, ahí ya editadito y que quede bien bonito. El Señor me los bendiga y adelante en todo y un abrazo a todos. Bendiciones. Los amamos.